el camionero y el ente. Nunca imaginé que mi vida como camionero me llevaría a cruzar caminos con lo inexplicable. Siempre creí en lo tangible, lo que podía ver, tocar y explicar. Pero en una de mis rutas a través de Estados Unidos, todo eso cambió. Me llamo Alex y he sido camionero por más de 15 años. He visto amaneceres sobre planicies vastas y puestas de sol detrás de montañas majestuosas. Pero nada se compara con lo que viví una noche en una carretera solitaria de Nuevo México. Era una noche típica de verano, con el cielo despejado y las estrellas brillando con fuerza. Me dirigía a Albuquerque con un cargamento de electrodomésticos. Me gustaba conducir de noche, el tráfico era menor y el mundo parecía más tranquilo. Alrededor de la medianoche, mientras cruzaba una zona particularmente desolada, mi radio empezó a emitir estática. Intenté sintonizar otra estación, pero todas daban el mismo sonido distorsionado. Frustrado, la apagué. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. En el espejo retrovisor apareció una figura, una sombra oscura en medio de la carretera. Pensé que era un animal, quizás un ciervo, pero algo en su forma no parecía natural. Reduje la velocidad, esperando que la figura se moviera, pero en lugar de eso, comenzó a crecer, como si se acercara a gran velocidad. El corazón me latía con fuerza. No era un animal. La figura tenía forma humana, pero sus rasgos eran borrosos, como envueltos en una bruma oscura. De repente, desapareció, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio de tantas horas al volante. Pero en mi interior, sabía que no era así. Continué mi camino, intentando olvidar lo sucedido. Unas horas más tarde, ya cerca de mi destino, la figura volvió a aparecer. Esta vez estaba frente a mí, en medio de la carretera. Pisé el freno con fuerza, el camión chirriando en protesta. La figura se mantuvo inmóvil, y entonces, por primera vez, sentí su mirada. No tenía ojos visibles, pero podía sentir cómo me observaba, cómo penetraba en mi alma. En un acto de valentía o locura, bajé del camión. La figura no se movió. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblorosa. No hubo respuesta. La figura parecía estudiarme, y luego, tan repentinamente como había aparecido, se disipó en el aire, como humo llevado por el viento. Me quedé allí parado, en medio de la carretera, intentando asimilar lo que había sucedido. No tenía explicación lógica, ningún fundamento en la realidad que conocía, pero sabía que no podía ignorarlo. Regresé al camión y continué mi viaje, pero algo en mí había cambiado. Sentía una mezcla de temor y fascinación. ¿Qué era esa figura? ¿Un fantasma, un ente de otro mundo, o simplemente una alucinación mía? Llegué a Albuquerque al amanecer, entregué mi cargamento y traté de seguir con mi rutina, pero la imagen de la figura oscura me perseguía. No podía sacármela de la cabeza. Decidí investigar. Hablé con otros camioneros, busqué historias locales, leyendas de la carretera. Algunos me miraron con escepticismo, otros compartieron experiencias similares, historias de apariciones y sucesos extraños en las largas y solitarias carreteras del país, pero ninguna se asemejaba a lo que yo había visto. Esa figura oscura era única, un misterio que parecía destinado solo para mí. Noches después, mientras conducía por otra ruta, la figura volvió a aparecer. Esta vez, estaba preparado. Detuve el camión y salí, decidido a enfrentarla. «¿Qué quieres de mí?», grité en la oscuridad. La figura se mantuvo inmóvil, su presencia ominosa y silenciosa. Fue entonces cuando sentí una conexión, un vínculo invisible que se extendía entre nosotros. Comprendí que no era una amenaza, sino un mensajero. Algo en su esencia me decía que estaba allí por una razón, para mostrarme algo más allá de mi comprensión. En las semanas siguientes, la figura se convirtió en una constante en mis viajes. Cada aparición revelaba un poco más, un susurro de conocimiento, un atisbo de verdades ocultas. Comencé a anotar mis experiencias,
tratando de descifrar el mensaje que me estaba siendo revelado. Y así, mi viaje como camionero tomó un nuevo rumbo, uno lleno de misterios y descubrimientos. La carretera ya no era solo un medio para llegar a un destino, sino un camino hacia lo desconocido, hacia lo que yace más allá de la realidad que conocemos. Con cada encuentro, mi percepción del mundo se expandía. Empecé a sentir que el ente no solo me mostraba cosas, sino que también me protegía. En varias ocasiones, su aparición me alertó de peligros inminentes en la carretera, un tramo resbaladizo, un animal cruzando en la oscuridad, incluso un accidente a punto de ocurrir. Una noche, mientras me acercaba a un cruce conocido por su alta tasa de accidentes, el ente apareció de repente, flotando sobre la carretera. Frené instintivamente, justo a tiempo, para evitar un choque con un coche que se había salido de su carril. Estaba seguro de que, si no fuera por la aparición, habría sido una víctima más de ese peligroso cruce. A medida que pasaban los días, comencé a sentir una conexión más profunda con el ente. Era como si de alguna manera entendiera mis pensamientos y emociones. En las largas noches en solitario, me encontraba hablando con él, compartiendo mis miedos, mis sueños, incluso mis recuerdos más íntimos. Sin embargo, el ente nunca hablaba. Su comunicación era puramente emocional, una transferencia de sentimientos e imágenes que a veces me dejaba abrumado. Empecé a cuestionarme todo lo que sabía, todo lo que creía. Mi vida, que una vez se había centrado en la rutina de la carretera, ahora estaba llena de interrogantes sobre el universo y nuestra existencia en él. Empecé a investigar más sobre fenómenos paranormales, sobre encuentros con entidades de otros mundos. Leí libros, busqué en internet, incluso asistí a conferencias sobre lo sobrenatural. Pero nada se comparaba a mi experiencia personal. Era como si el ente fuera único en su tipo, una presencia que desafiaba toda explicación lógica. Con el tiempo, comencé a ver patrones en las apariciones del ente. Parecía manifestarse en momentos de quietud, cuando mi mente estaba tranquila y abierta. También noté que su presencia era más fuerte en lugares donde había ocurrido algún suceso trágico o significativo. Era como si esas áreas tuvieran una energía que lo atraía. Mi curiosidad me llevó a explorar estas áreas más a fondo. En mis días libres, me aventuraba a estos lugares, tratando de entender la conexión entre el ente y los eventos pasados. En un viejo pueblo minero abandonado, sentí su presencia con una intensidad abrumadora. Al caminar por las calles desiertas, podía sentir la tristeza y la desesperación que aún impregnaban el aire, como ecos de un pasado doloroso. En otra ocasión, me encontré en un campo de batalla histórico. Mientras caminaba por el terreno, donde cientos habían perdido la vida, el ente apareció junto a mí. En ese momento, experimenté una oleada de emociones tan intensas que me dejaron sin aliento. Miedo, dolor, valentía, desesperación. Fue una experiencia que me cambió, una que me hizo ver la fragilidad y la fuerza de la vida humana. El ente se convirtió en mi constante compañero, mi guía en un viaje hacia lo desconocido. Aunque nunca comprendí completamente su origen o su propósito, aprendí a aceptar su presencia y las lecciones que traía. Y así, las carreteras que una vez fueron solo rutas de un lugar a otro, se convirtieron en pasajes a algo mucho más grande. El ente me enseñó a mirar más allá de lo visible, a cuestionar y a buscar respuestas en los lugares más inesperados. Mientras escribo esto, me preparo para otro viaje. No sé si el ente aparecerá, pero siento su presencia cerca, como siempre. Esta experiencia ha sido una aventura, una que ha cambiado mi vida de formas que nunca imaginé. En mi corazón, sé que hay más por descubrir, más misterios por desvelar. Y en cada kilómetro de asfalto, en cada estrella en el cielo nocturno, busco esas respuestas, sabiendo que el ente estará allí, guiándome en este viaje sin fin a través de lo desconocido. Encrucijada paranormal. Yo siempre supe que la carretera era más que asfalto y líneas pintadas. Siempre había algo misterioso en esos largos viajes nocturnos, especialmente en las rutas menos transitadas. Mi nombre es Miguel,
un trailero con más de 15 años de experiencia. He visto atardeceres que quitarían el aliento al más pintado, pero también he visto cosas que pondrían los pelos de punta al más valiente. Esta historia, mi historia, es una de ellas. Era una noche de otoño cuando todo comenzó. Había tomado un encargo para transportar una carga desde Texas hasta Carolina del Norte. La ruta era familiar, un camino que había recorrido innumerables veces. Pero esa noche algo era diferente. El aire estaba cargado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar, pero no había ni una nube en el cielo. A medida que avanzaba, la radio comenzó a fallar. Primero fue un zumbido, luego voces distorsionadas. Apagué el aparato, pensando que era una simple interferencia. Pero entonces, justo cuando pasaba por un tramo solitario, vi algo en el espejo retrovisor. Era una figura, una sombra que parecía estar sentada en la cama del tráiler. Me giré rápidamente, pero no había nada allí. Atribuí esto a la fatiga y decidí parar en la próxima estación de servicio. Después de tomar un café y estirar las piernas, me sentí mejor y continué mi viaje. Pero las cosas se pusieron aún más extrañas. El camino parecía diferente, más oscuro, y los árboles a los lados de la carretera se veían distorsionados, como figuras humanas retorcidas. Entonces, en medio de la nada, vi una señal que nunca había estado allí antes. Decía encrucijada, con una flecha que señalaba hacia un camino de tierra. Sentí una curiosidad inexplicable, como si algo me llamara hacia allí. Sin pensarlo mucho, giré hacia el camino indicado por la señal. El camino de tierra era estrecho y sinuoso, y mientras avanzaba, una niebla espesa comenzó a envolver todo. De repente, los faros del camión iluminaron una figura en medio del camino. Era un hombre, o eso parecía, pero su rostro estaba cubierto por la sombra de un sombrero de ala ancha. Me detuve a unos metros de él y bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, pregunté, aunque algo en mi interior me decía que debía irme de allí. El hombre se acercó lentamente. Su andar era raro, como si flotara sobre la tierra. «Estás en la encrucijada, Miguel», dijo con una voz que sonaba como el viento entre hojas secas. «Esta noche, tu destino cambiará». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté con voz temblorosa. «Conozco a todos los que cruzan esta encrucijada. Tienes una decisión que tomar, Miguel. Puedes seguir tu camino y olvidar que alguna vez me encontraste. O puedes conocer los secretos que se esconden tras el velo de la realidad. Pero ten cuidado. Lo que se ve no puede desverse». Su oferta era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Parte de mí quería arrancar el camión y salir de allí a toda velocidad. Pero otra parte, una parte que no sabía que tenía, quería saber más. «¿Qué secretos?», pregunté, mi curiosidad superando mi miedo. El hombre sonrió, y por un momento, la luz de la luna iluminó su rostro. No era un rostro humano. Tenía rasgos retorcidos, ojos demasiado grandes y una sonrisa demasiado amplia. Los secretos del más allá, Miguel. Los secretos de aquellos que han partido y de aquellos que nunca se han ido. ¿Quieres ver? Asentí, casi sin darme cuenta. El hombre extendió su mano y, al tocarla, el mundo a mi alrededor cambió. La realidad se desvaneció y me encontré en un lugar que no pertenecía a este mundo. Estaba en medio de un bosque, pero no era un bosque normal. Los árboles eran altos y retorcidos, y las criaturas que se escondían entre las sombras no eran de este mundo. El hombre, o lo que fuera, comenzó a hablar. Me contó historias de antiguos viajeros, de almas perdidas y de seres que habitaban en los límites de nuestra realidad. Habló de dimensiones paralelas, de tiempos olvidados y de poderes que el ser humano no estaba destinado a conocer. Mientras hablaba, las criaturas del bosque se acercaban. Algunas eran apenas sombras, otras tenían formas que desafiaban toda lógica. Sentí miedo, un miedo profundo y primigenio, pero también una fascinación que no podía explicar. El hombre me mostró visiones de otros mundos, de futuros posibles y pasados olvidados.
Vi ciudades en las nubes, monstruos en las profundidades del océano y seres de luz que danzaban entre las estrellas. Pero entonces algo cambió. Las visiones se volvieron más oscuras, más aterradoras. Vi la destrucción de mundos, la caída de civilizaciones y la locura que consumía a aquellos que se adentraban demasiado en estos secretos. «¡Es suficiente!», grité, cerrando los ojos. «No quiero ver más». Cuando los abrí, estaba de vuelta en mi camión, en el mismo camino de tierra. El hombre había desaparecido y la niebla se disipaba lentamente. Miré el reloj y, para mi sorpresa, solo habían pasado unos minutos desde que me detuve. Arranqué el camión y volví a la carretera principal. Todo parecía normal, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Había visto cosas que desafiaban toda explicación y sabía que, de alguna manera, mi vida había cambiado para siempre. Continué mi viaje hacia Carolina del Norte, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en las visiones, en el hombre de la encrucijada y en los secretos que había entreabiertos. Sabía que había cosas en este mundo, y más allá, que estaban más allá de nuestra comprensión. Y aunque una parte de mí quería olvidar, otra parte quería explorar esos misterios aún más. El resto del viaje fue inquietantemente normal, como si la experiencia en la encrucijada hubiera sido solo un sueño. Pero las imágenes y sensaciones que había experimentado eran demasiado vívidas, demasiado reales para ser solo producto de mi imaginación. Llegué a Carolina del Norte al amanecer, entregué la carga y me dirigí a un motel para descansar, pero el sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros distorsionados de las criaturas del bosque y el enigmático rostro del hombre de la encrucijada. Me preguntaba si volvería a verlo, si había sido una visita única a un mundo que no entendía, o el comienzo de algo más. Pasaron varias semanas y volví a mi rutina habitual, pero con una sensación constante de estar siendo observado. A veces, en la soledad de la carretera, me parecía ver figuras moviéndose en la oscuridad, al borde de mi visión, pero cuando miraba directamente, no había nada. Una noche, mientras conducía por una ruta desolada en Nuevo México, la radio comenzó a emitir estática nuevamente. Esta vez no intenté apagarla. En cambio, escuché atentamente, tratando de descifrar algún patrón o mensaje en el ruido. De repente, la estática se detuvo y una voz clara y nítida dijo: «Vuelve a la encrucijada». El corazón me latía con fuerza. ¿Debía volver? ¿Era una trampa o una oportunidad para entender lo que había experimentado? Decidí que necesitaba respuestas. Cambié mi ruta y me dirigí de vuelta a Texas, hacia el lugar donde había encontrado al hombre misterioso. Llegué al camino de tierra justo cuando el sol comenzaba a ponerse. La niebla empezaba a formarse nuevamente, dándole al lugar una atmósfera etérea y sobrenatural. Esta vez, no había señal alguna, solo el camino, la niebla y el creciente sentimiento de que estaba a punto de entrar en un mundo desconocido. Avancé lentamente por el camino, mis ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal del hombre. Pero no había nadie. Solo el silencio y la niebla que se espesaba con cada metro que recorría. De repente, el camión se detuvo. No importaba cuánto pisara el acelerador, no se movía. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar. Entonces, la niebla se disipó y vi que no estaba solo. Frente a mí había una multitud de figuras. Algunas parecían humanas, otras eran formas indescriptibles, entidades que desafiaban toda lógica. Y entre ellas, el hombre de la encrucijada. «Has vuelto», dijo con su voz susurrante. «Pero esta vez no estás solo. Ellos han venido a verte». Miré a mi alrededor, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. «¿Quiénes son?», pregunté. «Son los habitantes de los caminos entre mundos, los viajeros del más allá. Tú los has llamado, aunque no lo sabías». El hombre extendió su mano nuevamente, y sin pensar, la tomé. En ese momento, todo cambió.
La realidad se desdibujó y me encontré en un lugar que no era ni aquí ni allá. Era un espacio entre espacios, un cruce de caminos donde se encontraban innumerables realidades. Las figuras a mi alrededor comenzaron a hablar, cada una con su propia voz, su propio idioma, pero de alguna manera podía entenderlas. Me contaron historias de mundos olvidados, de civilizaciones que habían alcanzado las estrellas y otras que habían caído en la oscuridad. Me mostraron visiones de posibles futuros, algunos llenos de esperanza y otros de desesperación. Vi la Tierra desde el espacio, hermosa y frágil, y entendí que era solo una parte de un universo mucho más grande y complejo. El hombre de la encrucijada me miró. «Ahora entiendes», dijo. «Este es solo el comienzo de tu viaje. Hay mucho más que ver, mucho más que aprender». Cuando volví en mí, estaba de nuevo en mi camión, el motor en marcha, como si nunca me hubiera detenido. Pero sabía que algo había cambiado en mí. Había visto un atisbo de lo que había más allá de nuestro mundo, y sabía que mi vida ya no sería la misma. Desde esa noche, he seguido conduciendo, buscando nuevas encrucijadas, nuevos caminos entre mundos. No sé a dónde me llevará este viaje, pero sé que no puedo volver atrás. Hay un universo de posibilidades allí afuera, esperando ser explorado, y tengo la sensación de que mi verdadera aventura acaba de comenzar. El camión y la Cruz del Sur. Cuando pienso en cómo todo comenzó, recuerdo la primera vez que vi aquel camión. Era una noche cálida de verano, en algún lugar remoto de la Sierra Madre, donde las estrellas parecían brillar con más fuerza, y la Cruz del Sur colgaba del cielo como un faro místico. Mi nombre es Marco, y he sido camionero toda mi vida, al igual que mi padre antes que yo. Esta historia comenzó una noche, en una de esas rutas solitarias que recorrí 1000 veces. Pero esa noche era diferente. Había algo en el aire, una carga eléctrica que hacía que la piel se erizara. El camión que conducía era un viejo Kenworth, fiel a pesar de los años y las millas. Transportaba un cargamento rutinario desde Monterrey hasta Oaxaca, una ruta que conocía como la palma de mi mano. Pero mientras me acercaba a un tramo conocido como la Curva del Diablo, vi algo inusual. Un camión viejo, de esos modelos de los años 50, aparcado en el costado de la carretera, estaba en perfecto estado, como si hubiera salido de una cápsula del tiempo. No era raro ver vehículos varados en la carretera, pero algo en ese camión llamó mi atención. Me detuve a un lado, pensando que tal vez el conductor necesitaba ayuda. Cuando bajé, la noche estaba en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el ocasional crujido de la vegetación bajo el viento nocturno. Me acerqué al camión y noté que su cabina estaba vacía. No había señales de accidente, ni de lucha, nada. Todo estaba en calma, demasiado en calma. Entonces vi algo que me heló la sangre. En el polvo en la ventana del conductor, alguien había dibujado la silueta de la Cruz del Sur. Un escalofrío me recorrió la espalda. La Cruz del Sur, según las leyendas locales, era un símbolo de mal augurio, asociado con historias de fantasmas y espíritus errantes. Traté de convencerme de que era una coincidencia, pero algo en mi interior sabía que no era así. De repente, escuché un sonido sordo proveniente del interior del camión. Mi primera reacción fue huir, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrí con cuidado la puerta del camión y miré dentro. No había nadie, pero en el asiento del conductor había un mapa antiguo, desplegado y marcado con varios símbolos extraños. Recogí el mapa, tratando de descifrar los símbolos. Eran marcas hechas a mano, que parecían indicar lugares específicos en la Sierra Madre. Uno de esos lugares estaba marcado con una cruz roja, y justo al lado, escrito con una caligrafía apresurada, decía la respuesta. Algo en ese mapa y en ese mensaje resonó en mí. Siempre había sentido una conexión especial con estas montañas, un lazo que iba más allá de lo racional. Decidí, impulsado por una mezcla de temor y fascinación, seguir las marcas del mapa. Regresé a mi camión, guardé el mapa en la guantera y reanudé mi viaje, pero la imagen del viejo camión y la cruz dibujada en la ventana no me abandonaba. Algo dentro de mí había cambiado y sabía que este viaje ya no sería como los demás. Mientras conducía, las horas pasaban lentamente. Mi mente estaba inundada de preguntas.
¿Quién había dejado ese camión allí? ¿Qué significaban las marcas en el mapa? ¿Y qué era la respuesta? A medida que avanzaba, la Cruz del Sur parecía brillar con más intensidad, como si guiara mi camino. En un momento dado, detuve mi camión para tomar un descanso. Mientras me estiraba, miré hacia el cielo estrellado y ahí estaba ella, la Cruz del Sur, suspendida en la oscuridad, observándome. Sentí una conexión con algo más grande que yo, una sensación de estar siendo guiado por fuerzas desconocidas. Retomé mi viaje, con el mapa y la cruz en mi mente. Las horas se convirtieron en días, y cada marca en el mapa me llevaba más profundamente a territorios desconocidos. La ruta se volvía cada vez más agreste y solitaria, pero no podía detenerme. Algo me impulsaba a seguir adelante. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, llegué al lugar marcado con la cruz roja en el mapa. Era una antigua estación de servicio, abandonada y casi devorada por la vegetación. Decidí investigar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que me alejara. Al acercarme, sentí una presencia, como si alguien o algo me estuviera observando desde las sombras. El lugar estaba en silencio, excepto por el crujido de mis pasos sobre los escombros. Entonces, en la penumbra, vi algo que me detuvo en seco. Allí, en medio del silencio abrumador de la estación de servicio abandonada, vi una figura. Era una mujer, vestida con ropas desgastadas por el tiempo, parada bajo la sombra de un árbol seco. Su mirada estaba fija en mí, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de tristeza y sabiduría. Me acerqué con cautela, preguntándome si sería un espíritu o una persona real. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. Ella sonrió levemente, y su voz, aunque suave, llevaba un peso inmenso. Soy la guardiana de las historias olvidadas, las leyendas no contadas de estos caminos, respondió. Le hablé del camión abandonado, de la Cruz del Sur en la ventana y del mapa misterioso. Ella escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza, como si ya conociera mi historia. El camión que viste pertenece al tiempo, a un pasado que aún respira en estos parajes. Y la Cruz del Sur es un signo de destino, un camino que debes seguir, explicó. ¿Y qué es la respuesta que menciona el mapa?, pregunté. La mujer se acercó y tomó mis manos. La respuesta es el final de tu viaje, pero también el comienzo. Es un descubrimiento que te espera, algo personal, algo que solo tú puedes encontrar. Me dijo que continuara mi camino, siguiendo las estrellas, especialmente la Cruz del Sur, que me guiaría. Con un sentimiento de asombro y miedo, me despedí y volví a mi camión. Mientras arrancaba el motor, eché un último vistazo a la estación, pero la mujer había desaparecido. El viaje continuó, y cada noche, la Cruz del Sur brillaba más fuerte, como si confirmara que iba en la dirección correcta. Seguí las marcas del mapa, que me llevaban por caminos cada vez más remotos. En el día, el sol ardía implacable, y en la noche, el frío se colaba hasta los huesos, pero nada detuvo mi avance. Finalmente, llegué a un valle rodeado de montañas altas, un lugar que parecía estar fuera del tiempo. En el centro del valle, había un antiguo altar de piedra, y sobre él, una cruz de madera vieja, desgastada por los años. Sabía que había llegado a la respuesta. Me acerqué al altar, sintiendo una energía que vibraba en el aire. En ese momento, todo se volvió claro. La cruz, el camión, el mapa, todo estaba conectado. Entendí que mi viaje no era solo físico, sino también espiritual. Estaba destinado a llegar a este lugar, a descubrir algo oculto en mi interior. En el altar había inscripciones antiguas, símbolos que parecían contar una historia. Eran relatos de viajeros del pasado, camioneros como yo, que habían seguido la misma ruta, guiados por la misma constelación. Cada uno había dejado algo en el altar, un objeto, una carta, algo personal. Sentí la necesidad de dejar algo mío, un recuerdo de mi viaje. Saqué un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a mi padre y lo coloqué sobre el altar. Era mi manera de conectar mi historia con las de aquellos que habían estado aquí antes que yo. Mientras me alejaba del valle, miré hacia atrás. La Cruz del Sur brillaba en el cielo, pero ya no como una guía, sino como una compañera, un recuerdo de un viaje que había cambiado mi vida. Regresé a mi ruta habitual, pero ya no era el mismo marco. Había encontrado la respuesta,
no en un objeto o un lugar, sino en la experiencia, en la conexión con el pasado y con los misterios de estas tierras. Desde entonces, cada vez que conduzco bajo el cielo nocturno, busco la Cruz del Sur. Me recuerda que hay más en esta vida que simplemente ir de un lugar a otro. Hay historias que esperan ser descubiertas, misterios que anhelan ser explorados y un camino que siempre nos llevará a casa. Misterio en el camino viejo. Siempre he sentido una atracción ineludible hacia lo desconocido, esa sed insaciable de aventura que a veces te lleva por caminos inexplorados. Fue en uno de esos impulsos, una tarde calurosa de junio, cuando decidí tomar la vieja carretera que serpenteaba a través de los montes de la Sierra Madre. Se decía que era un camino olvidado, marcado por historias y leyendas que los lugareños susurraban con temor y respeto. Mi vieja camioneta, una Chevrolet 85 que había heredado de mi padre, ronroneaba confiablemente mientras me alejaba de la civilización. El paisaje cambiaba gradualmente, de campos de cultivo a densos bosques que ocultaban el cielo con sus frondosas copas. El camino viejo, como lo llamaban, era apenas visible entre la vegetación que lo reclamaba poco a poco. No había recorrido más de una hora cuando el cielo comenzó a oscurecerse prematuramente. Las nubes se arremolinaban amenazadoras, presagiando una tormenta. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, bajo la sombra de un antiguo roble, había una figura femenina. Vestía un vestido blanco, desgastado por el tiempo, y sus cabellos largos y oscuros ondeaban con el viento. Me detuve, la curiosidad superando cualquier atisbo de prudencia. Ella se giró lentamente hacia mí, sus ojos eran de un azul profundo y triste. No habló, solo extendió su mano señalando hacia el horizonte. Seguí su gesto y vi, a lo lejos, una antigua construcción que se alzaba solitaria entre los árboles. La mujer desapareció tan misteriosamente como había aparecido, dejándome con más preguntas que respuestas. Decidí seguir su indicación y conducir hacia la estructura. Era una vieja hacienda, desgastada por el tiempo, con paredes de adobe y ventanas rotas. La curiosidad me llevó a explorar su interior. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Había muebles cubiertos de polvo, retratos descoloridos en las paredes y un silencio sepulcral. En una de las habitaciones encontré un diario. Su cubierta de cuero estaba desgastada, pero las letras dentro aún eran legibles. Comencé a leer y me sumergí en la historia de una familia que había vivido allí hace décadas, los Moreno. El diario relataba la vida de Isabela Moreno, la hija menor de la familia. Hablaba de su amor prohibido con un trabajador de la hacienda y de cómo su familia se opuso a esa relación. Las páginas estaban llenas de dolor, amor y desesperación. La historia tomó un giro oscuro cuando descubrí que Isabela había desaparecido misteriosamente, dejando solo rumores y sospechas a su paso. Mientras leía, una tormenta estalló afuera, atrapándome en esa casa abandonada. Las horas pasaban mientras yo devoraba cada palabra del diario, intentando juntar las piezas de aquel rompecabezas. La última entrada del diario fue la más perturbadora. Isabela había descubierto un secreto familiar oscuro, algo que amenazaba con destruir todo lo que conocía, pero la entrada terminaba abruptamente, sin revelar cuál era ese secreto. Necesitaba respuestas. Salí de la hacienda, decidido a investigar más. La tormenta había cesado, dejando el aire fresco y la tierra mojada. Fue entonces cuando la vi otra vez, la mujer de blanco. Esta vez me acerqué sin miedo. ¿Eres Isabela Moreno?, pregunté. Ella asintió levemente y señaló hacia el interior de la hacienda. Supe entonces que debía volver, buscar en los rincones más oscuros de esa casa y descubrir la verdad oculta en el camino viejo. Regresé a la hacienda con una linterna, decidido a descubrir lo que Isabela había dejado sin revelar. Mis pasos resonaban en el silencio mientras exploraba cada rincón. En el sótano encontré una puerta oculta detrás de una estantería. Con esfuerzo la abrí, revelando una habitación secreta llena de documentos y objetos antiguos. Entre los papeles, hallé cartas y registros que hablaban de negocios turbios y conexiones con figuras poderosas de la época. Pero lo que más llamó mi atención fue una fotografía desgastada que mostraba a Isabela junto a un hombre que no era de la hacienda, con una nota en el reverso que decía: «Nuestro futuro juntos, contra todo pronóstico». Decidí pasar la noche en la hacienda para continuar con mi investigación.
Mientras el viento aullaba fuera, me sumergí en la historia de amor y tragedia de Isabela. Cada objeto en esa habitación secreta contaba una parte de su vida, una lucha contra un destino que parecía estar escrito por las convenciones de su tiempo. En medio de la noche, escuché pasos en el piso superior. Con el corazón en la garganta, subí las escaleras. En el pasillo, la vi de nuevo, la mujer de blanco. Su figura se desvanecía en la penumbra, invitándome a seguirla. La seguí fuera de la casa, donde la tormenta había resurgido con fuerza. La lluvia caía implacablemente mientras Isabela me guiaba a través del bosque, hacia un antiguo cementerio olvidado. Allí, entre tumbas desgastadas, se encontraba una lápida sin nombre, solo con la fecha que coincidía con la desaparición de Isabela. Entendí entonces que Isabela había sido asesinada, su historia borrada para proteger los oscuros secretos de su familia, pero aún faltaba descubrir quién había sido el responsable y por qué. La figura de Isabela se volvió más clara junto a su tumba. Con voz etérea, comenzó a narrar su historia. Me contó cómo su familia había descubierto su relación con el hombre de la fotografía y cómo su padre, temiendo el escándalo y la pérdida de poder, había decidido acabar con su vida. Me habló del dolor, de la traición y de su deseo de que la verdad saliera a la luz. Su voz se perdía en el viento, pero sus palabras resonaban con fuerza en mi mente. Prometí a Isabela que revelaría su historia, que su voz no quedaría en el olvido. Mientras amanecía, la figura de Isabela se desvanecía, dejando atrás una sensación de paz. Regresé a mi camioneta con el diario de Isabela y las pruebas de los crímenes de su familia. El sol se levantaba, despejando las sombras del camino viejo. Sabía que tenía una misión importante: hacer justicia por Isabela y contar su historia al mundo. El misterio del camión en Fiji. Mi nombre es Apeniza y he recorrido estas islas durante años, transportando mercancías de Nadia a Suva y viceversa. Pero aquel martes algo inusual ocurrió. Era una tarde nublada cuando tomé la ruta costera, una que conocía como la palma de mi mano. El océano Pacífico se extendía majestuoso a mi izquierda, mientras la selva tropical se alzaba impenetrable a mi derecha. Estaba pensando en mi próxima parada para un descanso, cuando vi algo inusual en el camino. Un camión antiguo, del tipo que ya no se veía en estas islas, estaba estacionado en un recodo. No era solo su antigüedad lo que llamaba la atención, sino el hecho de que parecía abandonado, casi olvidado por el tiempo. Decidí detenerme, impulsado por la curiosidad y tal vez por la preocupación de que alguien necesitara ayuda. Me acerqué al vehículo. Era un modelo de los años 50, con la pintura desgastada y las ventanas cubiertas de polvo. Al mirar hacia adentro, no vi a nadie. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché un ruido sordo proveniente de la parte trasera del camión. Con cautela, me dirigí hacia allí. Lo que encontré me dejó sin aliento. La parte trasera del camión estaba llena de cajas de madera antigua, todas marcadas con símbolos extraños que no reconocía. Pero eso no era lo más extraño. Una de las cajas estaba entreabierta, y de ella emanaba una luz tenue, casi etérea. En ese momento, una voz me sobresaltó. «No deberías estar aquí», dijo una figura que apareció de entre los árboles. Era un hombre mayor, con una mirada intensa y vestimentas que parecían tan antiguas como el camión. Antes de que pudiera responder, comenzó a contarme una historia que cambiaría mi vida para siempre. El hombre se presentó como Ratu, un anciano del pueblo cercano. Lo que me contó a continuación sonaba a leyenda, a mito, pero en su voz había un tono de seriedad que me hizo escuchar con atención. Hace décadas, explicó Ratu, un grupo de exploradores llegó a Fiji en busca de un tesoro legendario, supuestamente escondido en una de las islas más remotas. No era un tesoro común, sino un artefacto antiguo, imbuido de un poder que, según las leyendas, podía bendecir o maldecir a toda una nación. Los exploradores nunca regresaron, pero el camión que encontré, según Ratu, era el mismo vehículo que usaron en su expedición. Y lo más inquietante era que, según él, el camión aparecía y desaparecía a lo largo de los años, siempre trayendo consigo extraños sucesos y desgracias. Mientras Ratu hablaba, no pude evitar sentir un escalofrío.
Miré de nuevo hacia las cajas en el camión, preguntándome si el artefacto del que hablaba estaría allí. Ratu siguió su relato, advirtiendo sobre la maldición que podría caer sobre aquel que perturbara el descanso del tesoro. La historia de Ratu me dejó inquieto. ¿Debía abrir la caja y ver lo que había dentro, o dejar el camión y su misterioso contenido en paz? La curiosidad era fuerte, pero también lo era el temor a lo desconocido. Decidí que necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión. Ratu accedió a llevarme a su pueblo, donde podría aprender más sobre la leyenda y tal vez encontrar alguna pista sobre lo que debía hacer. Esta es solo la introducción a El misterio del camión en Fiji. Si deseas que continúe con la historia, házmelo saber y seguiré desarrollando la trama en los siguientes mensajes. Al llegar al pueblo de Ratu, me encontré con una comunidad que parecía detenida en el tiempo. Las casas eran sencillas, construidas con materiales naturales, y la gente me miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. Ratu me llevó a una cabaña más grande, adornada con símbolos que recordaban a los del camión. Dentro de la cabaña, me presentó a una anciana llamada Sereana, la sabia del pueblo. Ella me contó más sobre el artefacto, conocido como Nabatu Nivanua, la piedra de la tierra. Según la leyenda, este objeto poseía el poder de conectar con los espíritus de la tierra y el mar, pero solo podía ser manejado por alguien con un corazón puro. Sereana me advirtió que muchos habían buscado el artefacto por codicia, pero terminaron encontrando su perdición. Me instó a considerar mis verdaderas intenciones antes de decidir si debía buscarlo o no. Esa noche, mientras dormía en una de las cabañas del pueblo, tuve un sueño vívido. Soñé con el mar y la tierra hablando conmigo, pidiéndome que protegiera el artefacto de aquellos que querían usarlo para el mal. Al despertar, supe lo que tenía que hacer. Decidí que buscaría Nabatu Nivanua, no por codicia, sino para protegerlo. Al amanecer le comuniqué mi decisión a Ratu y Sereana. Ambos asintieron con gravedad y Sereana me entregó un amuleto hecho de conchas y piedras. «Esto te protegerá», dijo con una voz que parecía llevar el peso del mundo. Regresé al camión con una nueva determinación. Al abrir la caja entreabierta, encontré dentro una piedra de un azul profundo, casi hipnótica. Sentí una oleada de energía al tocarla y supe que era Nabatu Nivanua. Justo en ese momento, el cielo se oscureció y un viento fuerte comenzó a soplar. Sabía que no era una tormenta común. Era como si la naturaleza misma reaccionara a la perturbación del artefacto. La tormenta se intensificó rápidamente y tuve que buscar refugio en el camión. A medida que el viento azotaba y el trueno retumbaba, la piedra en mi mano comenzó a brillar más fuerte. De repente, una visión me inundó la mente. Vi el camión, hace décadas, conducido por los exploradores, y como uno a uno fueron consumidos por la codicia y la locura. Entendí entonces que Nabatu Nivanua no solo conectaba con la tierra y el mar, sino también con las almas de aquellos que lo habían tocado, y esas almas estaban atrapadas, incapaces de encontrar paz. Cuando la tormenta finalmente cesó, salí del camión. Sabía que mi viaje no había terminado. Tenía que devolver Nabatu Nivanua a su lugar de origen, liberando las almas atrapadas y restaurando el equilibrio. Con el artefacto en mi mochila y el amuleto de Sereana alrededor de mi cuello, me embarqué en un viaje que me llevaría a lo más profundo de las selvas de Fiji, enfrentando peligros naturales y enfrentándome a los fantasmas del pasado. El viaje fue largo y arduo. Atravesé ríos caudalosos, escalé montañas escarpadas y me adentré en cuevas oscuras. En el camino sentía la presencia de los espíritus del camión, a veces guiándome, otras veces advirtiéndome. Finalmente, llegué a un valle oculto, un lugar que parecía intocado por el tiempo. Allí, en el centro del valle, había un altar antiguo. Con reverencia, coloqué Nabatu Nivanua en el altar. Al colocar la piedra en el altar, una luz brillante emanó de ella, iluminando todo el valle. Sentí una sensación de paz y armonía.
como si la tierra misma respirara aliviada. Las almas de los exploradores aparecieron ante mí, sonriendo con gratitud antes de desvanecerse en la luz. Al regresar al pueblo, fui recibido como un héroe, pero yo sabía que no lo había hecho por fama o reconocimiento. Lo hice porque era lo correcto. Mi vida como camionero en Fiji había cambiado para siempre, pero sabía que, de alguna manera, siempre estaría conectado con Navatunivanua y con las almas que había ayudado a liberar. La ruta del pánico en Gabón. Todo empezó en una tarde calurosa de julio. Me habían contratado para transportar una carga desde Libreville hasta Franceville. El viaje parecía sencillo, una ruta que ya había recorrido en varias ocasiones, pero esta vez algo era diferente. Antes de partir, mientras cargaba las últimas cajas en el camión, un anciano se me acercó. Tenía el rostro marcado por el tiempo y los ojos, aunque cansados, destilaban una intensidad que me heló la sangre. «Joven», dijo con voz ronca, «debes tener cuidado en la carretera. Esta noche la luna no alumbrará tu camino y las sombras están hambrientas». Me reí nerviosamente, intentando disimular mi inquietud. Historias de viejos locos y supersticiones no eran algo nuevo para mí, pero mientras me alejaba no pude evitar sentir una punzada de ansiedad. La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes. Escuchaba música local en la radio, tratando de mantenerme despierto y alerta. Pero a medida que la noche caía, la selva que bordeaba la carretera parecía cobrar vida propia. Los sonidos de la naturaleza se intensificaban y una sensación de estar siendo observado se apoderó de mí. De repente, mi radio empezó a emitir estática. Intenté sintonizar otra emisora, pero todas parecían haber desaparecido. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, una figura sombría a un lado de la carretera, apenas visible a la luz de mis faros. Reducí la velocidad, pensando que podría ser un animal o, peor aún, una persona necesitada de ayuda. Pero en cuanto mis luces iluminaron la figura, ésta desapareció en la espesura de la selva. Mi corazón latía con fuerza. Algo no estaba bien. Continué mi viaje, intentando convencerme de que había sido mi imaginación o simplemente un animal salvaje, pero la sensación de malestar no me abandonó. Y fue entonces cuando comenzaron los susurros. Los susurros eran apenas perceptibles al principio, como el roce de hojas llevadas por el viento, pero poco a poco se hicieron más claros, más insistentes, formando palabras ininteligibles en una lengua que no conocía. Cada kilómetro que avanzaba, la tensión crecía en mi interior. Intenté ignorar los sonidos, concentrándome en la carretera, pero entonces algo aún más aterrador sucedió. Los faros del camión comenzaron a parpadear erráticamente, y por un instante la oscuridad me envolvió completamente. El corazón me latía en la garganta, y en ese breve lapso de oscuridad total vi algo. Algo se movía entre los árboles, algo grande y oscuro. Cuando los faros volvieron a encenderse, aceleré, deseando alejarme lo más rápido posible de ese lugar, pero la carretera parecía no tener fin, y los susurros se convirtieron en risas burlonas, rodeándome, llenando la cabina del camión. De repente, una figura surgió en medio de la carretera. Pisando el freno con todas mis fuerzas, detuve el camión a escasos centímetros de la figura. Era una mujer, parada inmóvil, mirándome con ojos vacíos. Su presencia era inquietante. Su piel tenía un tono pálido, casi translúcido, bajo la luz de la luna. Abrí la puerta del camión preguntándome si necesitaba ayuda, pero algo en su mirada me detuvo. No se movía, no parpadeaba, solo me observaba fijamente. Entonces, con un movimiento brusco y antinatural, giró la cabeza hacia la selva y desapareció en la oscuridad. Me quedé allí, paralizado, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sabía que debía seguir adelante, que debía salir de esa ruta maldita lo antes posible, pero el miedo me mantenía pegado al asiento. Reuniendo valor, puse el camión en marcha de nuevo. Los kilómetros pasaban lentamente y cada sombra, cada movimiento en la selva me hacía saltar. Los susurros habían cesado.
pero el silencio que los reemplazó era aún más aterrador. Y entonces lo vi, un pueblo, o lo que quedaba de él. Casas derruidas y abandonadas, envueltas en la vegetación. Una sensación de desolación y abandono impregnaba el lugar. Sin saber por qué, sentí la necesidad imperiosa de detenerme. Bajé del camión, sintiendo el peso de la soledad y el silencio. El pueblo parecía haber sido abandonado hace años, pero una extraña energía flotaba en el aire. Caminé entre las casas derruidas, preguntándome qué había sucedido allí. De repente, escuché un sonido, un llanto suave, casi imperceptible, proveniente de una de las casas. Guiado por un impulso inexplicable, me acerqué a la fuente del sonido. La puerta de la casa estaba entreabierta, chirriando con cada ráfaga de viento. Al entrar, descubrí que la casa estaba en mejor estado de lo que esperaba. Había muebles cubiertos de polvo, fotos en las paredes y una sensación de vida detenida en el tiempo. El llanto continuaba, ahora un poco más claro, viniendo de una habitación al fondo. Con cautela me acerqué a la puerta de la habitación. Lo que vi allí me heló la sangre. Una niña, de no más de 5 años, estaba sentada en el suelo, llorando. Pero había algo en ella que no era normal. Su piel era de un tono grisáceo y sus ojos no reflejaban nada. «¿Quién eres tú?», pregunté con voz temblorosa. La niña dejó de llorar y me miró. Su voz era un susurro, pero lleno de tristeza. «No pueden irse, todos se quedan aquí». Antes de que pudiera reaccionar, escuché un ruido detrás de mí. Al voltear, vi figuras emergiendo de las sombras, personas con el mismo aspecto pálido y ojos vacíos. Me rodearon, susurrando palabras que no podía entender. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la salida, empujando las figuras que se interponían en mi camino. Salí de la casa y corrí hacia el camión, sin atreverme a mirar atrás. Debo hacer una pausa aquí, pero puedo continuar la historia en otro mensaje si así lo deseas. ¿Te gustaría que prosiga con la narración? Con el corazón latiendo desbocado, me lancé al camión, arrancándolo de un tirón. Las figuras se quedaron en el borde del pueblo, sus ojos vacíos, siguiéndome mientras me alejaba. No miré atrás, solo quería salir de ese lugar maldito. Mientras conducía, mi mente intentaba procesar lo sucedido. ¿Habían sido fantasmas? ¿Almas atrapadas? No tenía respuestas, solo el deseo ferviente de llegar a Franceville y dejar atrás la ruta del terror. Pero la carretera no me daría tregua. A medida que avanzaba, las anomalías se intensificaron. Los árboles parecían retorcerse, formando figuras grotescas, y sonidos inexplicables resonaban desde la selva. Cada kilómetro era una tortura, una prueba de resistencia contra el miedo y la incertidumbre. Entonces, en medio de la oscuridad, vi algo que me dio esperanza. Las luces de un pequeño poblado. No estaba en mi ruta, pero necesitaba descansar, hablar con alguien real, asegurarme de que no estaba perdiendo la razón. El poblado era pequeño, unas pocas casas y un bar. Aparqué el camión y entré al bar, donde un hombre mayor estaba limpiando vasos detrás de la barra. «¿Qué te trae por estos lares a estas horas?», preguntó con curiosidad. Le conté una versión resumida de mi viaje, omitiendo los detalles más inverosímiles. El hombre me escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «La carretera que atraviesas», dijo finalmente, «es conocida por sus leyendas. La gente de aquí evita viajar de noche. Dicen que cosas extrañas y antiguas habitan en la selva». Le pregunté sobre el pueblo abandonado y las figuras que había visto. Su rostro se endureció. «Ese lugar es maldito. Hace años, todo un pueblo desapareció de la noche a la mañana. Nadie sabe qué pasó, pero desde entonces, cosas extrañas ocurren allí». Me ofreció quedarme en una habitación en la parte trasera del bar. Agradecido, acepté. Esa noche me costó dormir. Cada sombra parecía esconder una figura acechante. Cada ruido era un susurro fantasmal. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome más cansado que cuando me había acostado. El sol brillaba afuera, un recordatorio de que el mundo seguía girando a pesar de las horribles experiencias de la noche anterior.
Desayuné en el bar, donde el hombre mayor me dio instrucciones para evitar la parte más peligrosa de la carretera. Me advirtió de nuevo sobre los peligros de la ruta, pero necesitaba continuar mi viaje. Con la luz del día, la carretera parecía menos amenazadora. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. A medida que me acercaba al final de mi trayecto, la ansiedad creció dentro de mí. Finalmente, llegué a Franceville. La ciudad era un oasis de normalidad después de las pesadillas que había vivido. Entregué la carga y me dirigí a un pequeño hotel para descansar antes del viaje de regreso. Esa tarde, mientras caminaba por la ciudad, vi un pequeño museo. Algo me impulsó a entrar. Dentro, encontré una exposición sobre la historia y las leyendas locales. Una sección estaba dedicada a la carretera que había recorrido. Allí, entre fotos antiguas y relatos, encontré la historia del pueblo abandonado. Según la leyenda, el pueblo había sido maldecido por un espíritu de la selva, enojado por la intrusión de los humanos en su territorio. Los habitantes desaparecieron sin dejar rastro, y desde entonces, la ruta cercana había sido escenario de numerosos incidentes inexplicables. Saliendo del museo, sentí una mezcla de alivio y temor. Alivio por haber sobrevivido y temor por el viaje de regreso. Decidí que tomaría la ruta más larga para evitar la carretera maldita. El viaje de regreso fue tranquilo, sin incidentes, pero las imágenes de lo que viví en la ruta del pánico nunca me abandonaron. Prometí nunca volver a esa carretera, una promesa que he mantenido hasta el día de hoy. A veces, cuando la noche es oscura y la carretera solitaria, siento un escalofrío recorriendo mi espalda y me pregunto si realmente escapé de aquellas sombras o si parte de ellas sigue conmigo, acechando en los rincones de mi mente. La leyenda del camión rojo. Estoy escribiendo lo que jamás pensé que sería mi propia experiencia con lo inexplicable. Esta es la historia del camión rojo, una leyenda que se convirtió en mi más inquietante realidad. Era un día caluroso de verano en una carretera polvorienta de Texas. Llevaba ya varias horas conduciendo, con la mente perdida entre la monotonía del asfalto y el zumbido constante del motor. Mi viejo Peterbilt, aunque fiable, no era precisamente un paseo por el parque, pero era mi compañero fiel en esas largas travesías. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un camión rojo, impecable, con un brillo que parecía desafiar el sol abrasador. No era un modelo que reconociera, algo entre un clásico y una máquina del futuro. Me adelantó con una velocidad que parecía imposible para un vehículo de su tamaño. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue la completa ausencia de ruido. Ni un rugido del motor, ni el chirrido de las ruedas. Nada. Silencio. Decidí no darle más importancia. Después de todo, en la carretera uno se encuentra con toda clase de vehículos extraños. Pero esa noche, mientras descansaba en un área de servicio, escuché por primera vez la historia del camión rojo. Un compañero trailero, un tipo veterano con arrugas marcadas por incontables horas bajo el sol, se acercó a mí mientras miraba las estrellas. ¿Ese camión que viste hoy era rojo, con un brillo como si fuera nuevo?, preguntó con una voz rasposa. Asentí, sorprendido de que supiera. «Cuidado con él», dijo antes de alejarse. «Esa máquina trae consigo algo más que carga». No pude sacarme el camión rojo de la cabeza. Al día siguiente, mientras conducía, mis ojos buscaban incansablemente un destello rojo en el horizonte, pero no había ni rastro de él. Esa noche, en un diner a la orilla de la carretera, decidí investigar un poco más. ¿Alguien ha escuchado algo sobre un camión rojo por estas rutas?, pregunté, intentando sonar casual. La mayoría se encogió de hombros o negó con la cabeza, pero una camarera, con una mirada que mezclaba curiosidad y temor, se acercó a mi mesa. «Dicen que ese camión aparece y desaparece», comenzó, mirando hacia la ventana como si esperara verlo pasar en ese mismo momento. «Hay historias, rumores de que aquellos que lo siguen, bueno, digamos que no terminan bien». La idea de un camión fantasma sonaba sacada de una película de serie B, pero algo en la forma en que la camarera habló me hizo pensar. No parecía estar bromeando.
Los días siguientes, el camión rojo se convirtió en una obsesión. Cada camión que veía a lo lejos me hacía acelerar el corazón, pero ninguno era el que buscaba. La historia que había comenzado como un simple encuentro curioso ahora se había transformado en una búsqueda personal. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué era ese camión y por qué parecía envuelto en misterio. Una tarde, en una estación de gasolina cerca de Amarillo, encontré a alguien que conocía más de la leyenda. Un viejo mecánico, con las manos manchadas de grasa y la mirada astuta, me contó lo que sabía después de que le mencionara el camión. Dicen que ese camión perteneció a un trailero que desapareció hace años, empezó. Su voz era un susurro. Un tipo que lo perdió todo, su familia, su hogar. Dicen que una noche, en una tormenta terrible, juró que seguiría conduciendo hasta encontrar algo, quizás redención, quizás venganza, nadie lo sabe. Desde entonces, ese camión aparece en las carreteras, siempre brillante, siempre silencioso. La historia sonaba a leyenda urbana, algo que se contaría alrededor de una fogata. Pero algo en mi interior me decía que había más. Pasaron semanas sin ningún avistamiento del camión rojo. La vida en la carretera continuaba, con sus rutinas y sus pequeñas sorpresas. Pero una noche, mientras atravesaba un tramo solitario en Nuevo México, lo vi de nuevo. El camión apareció en mi espejo retrovisor, su luz roja cortando la oscuridad como una navaja. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Reduje la velocidad permitiendo que el camión se acercara. Esta vez estaba decidido a seguirlo, a descubrir su misterio. Condujimos durante horas. El camión mantenía una velocidad constante, como si supiera que lo seguía. Eventualmente, nos adentramos en un área desolada, lejos de las luces de la civilización. El camión rojo finalmente se detuvo en un claro junto a la carretera, bañado por la luz de la luna. Bajé de mi camión, mi corazón latiendo con fuerza. Me acerqué lentamente al camión rojo. Era aún más impresionante de cerca. Su pintura parecía contener una profundidad infinita. La puerta del conductor se abrió con un chirrido suave. Dentro no había nadie. En ese momento, el aire se llenó de una energía palpable. Sentí una presencia, algo antiguo y triste. Una voz, más un sentimiento que un sonido, llenó mi mente. Buscando respuestas, encontramos solo más preguntas. Pero en el camino, tal vez, encontramos algo de nosotros mismos. Parado al lado del camión rojo, sentí un torrente de emociones. La voz, o lo que fuera, resonó en mi interior con una verdad que no podía negar. Miré dentro de la cabina vacía, medio esperando ver a alguien, pero solo encontré el silencio y una sensación de espera. ¿Quién eres?, pregunté en voz alta, aunque sabía que no recibiría una respuesta en palabras. La presencia parecía contemplativa, casi melancólica. En ese momento, comprendí que la leyenda del camión rojo no era solo la historia de un trailero perdido, sino el reflejo de todos nosotros que dejamos atrás partes de nuestra vida en el camino. Con un suspiro, volví a mi camión. Al arrancar, eché una última mirada al camión rojo. Su brillo pareció desvanecerse lentamente, como si se disolviera en la noche. Los días después de mi encuentro con el camión rojo pasaron en una especie de neblina. Reflexionaba constantemente sobre lo que había experimentado. Había algo en esa voz, en esa presencia que me había cambiado. Me hizo pensar en mi propia vida, en las decisiones que había tomado, en las que había dejado atrás. Comencé a ver la carretera de manera diferente. Cada parada, cada pequeña ciudad, cada compañero trailero que encontraba, parecía tener su propia historia, su propia versión de un camión rojo que los perseguía o los guiaba. Un día, mientras tomaba un café en una parada de camiones en Oklahoma, un joven trailero se sentó a mi lado. Tenía esa mirada de quien está empezando, lleno de esperanza, pero también de incertidumbre. Hablamos de rutas, de camiones, de la vida en la carretera. Antes de irse, me dijo algo que me hizo recordar mi propia experiencia. A veces siento como si estuviera persiguiendo algo, o como si algo me persiguiera a mí. ¿Alguna vez te ha pasado? Sonreí, pensando en el camión rojo. Más de lo que crees, respondí.
Ahora, sentado aquí, escribiendo mi historia, miro hacia atrás y veo cómo esa experiencia con el camión rojo ha influido en mi vida. No solo fue un encuentro con lo desconocido, sino un encuentro conmigo mismo, con mis miedos y esperanzas. La leyenda del camión rojo sigue viva en las carreteras, en las historias que se cuentan de noche en las áreas de descanso, pero para mí se ha convertido en un recordatorio de que en esta vasta red de carreteras todos estamos en busca de algo, huyendo de algo, o tal vez solo tratando de encontrar nuestro camino a casa. Mientras preparo mi camión para otra larga jornada, sé que la leyenda seguirá viva, no solo en las historias, sino en cada kilómetro que recorro, en cada amanecer que veo a través del parabrisas. La leyenda del camión rojo es ahora parte de mi viaje, un símbolo de todo lo que la carretera significa para mí. Cruce con la muerte en Dakota. La carretera tiene sus propias historias que contar. Quizás eso es lo que me atrajo a la vida de camionero, esa mezcla de libertad y misterio que solo las largas autopistas de Estados Unidos pueden ofrecer. Pero entre todas las rutas que he recorrido, ninguna se compara con lo que me sucedió en Dakota del Sur, un encuentro que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Era una tarde de otoño, y mi ruta me llevaba a través de las vastas y solitarias carreteras de Dakota. El trabajo era sencillo, llevar un cargamento desde Chicago hasta un pequeño pueblo en el corazón de las llanuras del norte. El viaje había sido tranquilo hasta ese momento, una monotonía solo interrumpida por las paradas rutinarias en estaciones de servicio y áreas de descanso. La radio del camión emitía una mezcla de música country y noticias locales, un ruido de fondo que me mantenía despierto y centrado. A medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, ajusté mi gorra y me preparé para la parte más solitaria del viaje. Fue entonces cuando vi la señal que anunciaba mi aproximación al pueblo de Wounded Knee, un nombre que recordaba vagamente de mis clases de historia, aunque no podía precisar el porqué. Decidí hacer una parada en la próxima área de servicio. Necesitaba estirar las piernas y tomar un café antes de continuar. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de camiones aparcados y un viejo sedán con matrícula de Dakota. Entré al pequeño establecimiento, saludé al cajero con un movimiento de cabeza y me dirigí hacia la máquina de café. Mientras esperaba a que mi taza se llenara, una voz me sorprendió. Era un hombre mayor, vestido con un abrigo desgastado y un sombrero de ala ancha. Tenía una barba blanca y ojos que reflejaban una mezcla de sabiduría y cansancio. «Rumbo al norte, ¿eh?», dijo con una voz ronca. Asentí, sorprendido por su aparición repentina. «Sí, hacia un pequeño pueblo cerca de la frontera con Dakota del Norte». El hombre asintió lentamente, mirando a través de la ventana hacia la oscuridad que se cernía. «Ten cuidado en la carretera, especialmente cerca de Wounded Knee. Hay más que simples curvas y colinas por allí». Su advertencia me dejó perplejo, pero antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, se dio la vuelta y salió de la tienda. Regresé al camión con el café en la mano, pensando en las palabras del extraño. Dakota siempre me había parecido un lugar tranquilo, más conocido por sus praderas y su cielo abierto que por los misterios o peligros. Sin embargo, algo en el tono del hombre me hizo sentir inquieto. Con la advertencia del anciano aún resonando en mi mente, arranqué el motor y me reincorporé a la carretera. A medida que avanzaba, la oscuridad se apoderó del paisaje y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, brillantes y distantes. La tranquilidad de la noche en Dakota es algo que siempre me ha parecido reconfortante, pero esa noche, cada kilómetro que me acercaba a Wounded Knee parecía aumentar mi inquietud. El reloj marcaba cerca de la medianoche cuando las luces del camión iluminaron una figura en el borde de la carretera. Al principio pensé que era un animal, tal vez un ciervo, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una persona, una mujer, haciendo autostop. Normalmente nunca recogía a nadie en la carretera.
Es uno de esos principios no escritos entre los camioneros, más por seguridad que por otra cosa, pero algo en su postura, vulnerable y solitaria en la inmensidad de la noche, me hizo disminuir la velocidad. Ella corrió hacia el camión mientras yo me detenía y abrió la puerta del pasajero. «Gracias por parar», dijo con una voz apenas audible, subiéndose al camión. «Necesito llegar al próximo pueblo». No había nada especialmente inusual en ella, solo una joven con una chaqueta gruesa y una mochila pequeña. Pero sus ojos parecían ocultar una historia profunda, una mezcla de miedo y determinación. «¿Todo bien?», pregunté mientras el camión retomaba su camino. Ella asintió, mirando hacia adelante. «Sí, solo necesito alejarme de aquí». No pregunté más. La carretera tiene sus propios códigos y uno de ellos es respetar el silencio de tus pasajeros si así lo desean. El resto del trayecto transcurrió en silencio, salvo por el ruido constante del motor y el ocasional crujido de las ruedas sobre el asfalto. Cuando finalmente llegamos al pueblo, ella me indicó que me detuviera en una pequeña estación de autobuses. «Gracias», dijo, mientras abría la puerta para bajar. «Ten cuidado en la carretera, especialmente en esta época del año». Antes de que pudiera responder, había cerrado la puerta y desaparecido en la oscuridad del pueblo. Me quedé unos momentos pensando en sus palabras, en la advertencia del anciano y en la extraña sensación de desasosiego que me había acompañado desde que entré en Dakota. Retomé mi camino, decidido a completar mi entrega y dejar atrás las inquietantes experiencias de esa noche. Pero lo que no sabía era que el verdadero encuentro con lo inexplicable aún estaba por venir. Después de dejar a la misteriosa autostopista, sentí una inquietante sensación de soledad. Las carreteras de Dakota, que antes me ofrecían un sentimiento de paz, ahora parecían esconder secretos en cada curva. Seguí conduciendo, decidido a no dejar que los extraños encuentros de esa noche afectaran mi juicio. Un par de horas más tarde, en un tramo particularmente solitario de la carretera, mi atención fue capturada por algo inusual a lo lejos. Al principio, parecía ser el reflejo de la luna en algún objeto metálico, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era un camión volcado a un lado de la carretera, su cabina destrozada contra un árbol. Sin pensarlo, frené y salí de mi vehículo, corriendo hacia el camión accidentado. La puerta de la cabina estaba abierta de par en par y no había señales del conductor. Miré alrededor, buscando alguna pista de lo que pudo haber sucedido, pero todo lo que encontré fue un silencio abrumador, roto únicamente por el zumbido ocasional de mi propio camión. De repente, una sensación de frío recorrió mi espalda. No era el frío del viento de Dakota, sino algo más profundo, una sensación de estar siendo observado. Me giré rápidamente, pero no había nadie a la vista, solo la carretera vacía y la oscuridad circundante. Regresé a mi camión, sintiéndome cada vez más ansioso por dejar atrás ese lugar. A medida que reanudé mi viaje, no pude evitar pensar en las advertencias que había recibido y en la serie de eventos extraños que se habían sucedido desde que entré en Dakota. La noche avanzó sin más incidentes y finalmente llegué a mi destino justo cuando el cielo comenzaba a aclararse en el este. Después de entregar el cargamento, decidí tomar un descanso en un motel local antes de planear mi ruta de regreso. Esa mañana, mientras tomaba un café en la pequeña cafetería del motel, el camarero, al notar mi camión estacionado afuera, comenzó a hablar de las carreteras de Dakota. «Tienes que tener cuidado por aquí», dijo, «especialmente en esta época del año. Hay historias sobre la carretera, cosas que la gente prefiere no mencionar». Intrigado, le pregunté a qué se refería. El camarero bajó la voz y continuó. «Dicen que la carretera cerca de Wounded Knee está maldita, que aquellos que han visto cosas extrañas o han tenido encuentros inexplicables no suelen hablar de ello. Algunos incluso desaparecen sin dejar rastro». Las palabras del camarero resonaron en mi mente, recordándome a la mujer autostopista y al camión volcado. De repente, todo parecía conectar de alguna manera, como piezas de un rompecabezas oscuro y enigmático.
Decidí que era hora de dejar Dakota. Algo en esas vastas llanuras había cambiado mi percepción de la realidad, y no estaba seguro de querer profundizar más en los misterios que escondía. Conduje hacia el sur, alejándome de Dakota, pero los recuerdos de esa noche me acompañaron mucho tiempo después. A veces, cuando cruzo por caminos solitarios en las horas más oscuras de la noche, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, preguntándome si lo que vi y experimenté en Dakota fue real o simplemente producto de mi imaginación. Pero una cosa sé con certeza: hay cosas en esta vida que están más allá de nuestra comprensión, y a veces, en las carreteras menos transitadas, esas cosas encuentran su camino hacia nosotros. El desfiladero del miedo. Era un jueves por la tarde cuando recibí la llamada de mi jefe. Jack, necesitamos que lleves esta carga a través de Morgan's Pass. Es urgente, dijo con una voz que denotaba más nerviosismo de lo habitual. Morgan's Pass era conocido entre los camioneros por sus peligrosas curvas y su historial de accidentes inexplicables. Pero nunca fui supersticioso, así que acepté sin dudar. La ruta era solitaria y la carretera serpenteaba entre montañas escarpadas. A medida que avanzaba, una neblina espesa comenzó a cubrir el camino, limitando mi visibilidad a unos pocos metros. Ajusté mi radio para buscar alguna estación que rompiera el silencio sepulcral, pero solo encontré estática. De repente, un golpe fuerte sacudió mi camión. Me detuve en seco, pensando que había chocado con algo, pero al mirar a través del parabrisas no había nada. Bajé del camión para inspeccionar y ahí fue cuando lo vi. Un trazo de pintura roja en la parte frontal, pero sin señales de haber impactado con otro vehículo o animal. Inquieto, pero decidido a no dejarme llevar por el miedo, continué mi viaje. La neblina se hacía más densa, y con ella la sensación de que algo no estaba bien. Entonces, en medio de la niebla, divisé una figura. Era una mujer parada al lado de la carretera mirando fijamente hacia mi camión. Estaba inmóvil, con una expresión vacía en su rostro. Reducí la velocidad, preguntándome si necesitaba ayuda, pero algo en mi interior me gritaba que no me detuviera. Justo cuando estaba a punto de pasar junto a ella, desapareció en la neblina como si nunca hubiera estado allí. El corazón me latía con fuerza. Debo estar imaginando cosas, me dije a mí mismo. Pero entonces, la radio del camión cobró vida. Una voz distorsionada se escuchó a través de la estática. Vuelve, vuelve. Apagué la radio de un golpe. Mi respiración se agitó y un sudor frío recorrió mi espalda. Continué manejando. Cada curva del desfiladero me hacía temer lo peor. De repente el camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon, el motor se ahogó y sin previo aviso, todo se apagó, dejándome a oscuras en medio de esa carretera maldita. Intenté reiniciar el motor, pero no hubo respuesta. Estaba atrapado. Con la linterna en mano, salí del camión. La neblina había creado un manto que apenas me permitía ver más allá de unos pocos metros. Decidí caminar en busca de señal para mi teléfono, pero algo en el ambiente me decía que estaba siendo observado. Mis pasos resonaban en el silencio y cada crujido de las ramas bajo mis pies me hacía saltar. Entonces escuché algo que me heló la sangre, un susurro, una voz suave y siniestra que parecía venir de todas direcciones. «No estás solo», decía. En ese momento entendí que el desfiladero de Morgan's Pass escondía secretos más oscuros de lo que jamás pude imaginar, y yo estaba a punto de descubrirlos. Atrapado en el desfiladero, con la voz aún resonando en mis oídos, comencé a caminar a lo largo de la carretera, con la esperanza vana de encontrar ayuda o al menos una señal de vida. Cada paso que daba parecía alejarme más de la realidad y más hacia una pesadilla viviente. La neblina se espesaba con cada metro que avanzaba, transformando el paisaje en una serie de sombras y contornos distorsionados. Mis pensamientos giraban en torno a la figura que había visto y a la voz que había escuchado. ¿Estoy perdiendo la razón?, me preguntaba. Después de lo que parecieron horas, vi algo en la distancia, una luz tenue, como la de una lámpara. Con una mezcla de alivio y temor, me dirigí hacia ella. A medida que me acercaba, la luz se hizo más clara.
revelando ser de una vieja cabaña de madera, solitaria y aparentemente abandonada en medio de la nada. Con cautela, me acerqué a la puerta de la cabaña. Estaba entreabierta, chirriando con cada ráfaga de viento. Empujé la puerta y entré. Dentro, la cabaña estaba vacía, salvo por una mesa con una vela encendida en el centro y una silla al lado. No había señales de que alguien viviera allí, pero la vela estaba fresca, como si alguien la hubiera encendido recientemente. Decidí esperar en la cabaña, esperando que la luz de la mañana me diera una mejor oportunidad de encontrar ayuda. Sin embargo, mientras me sentaba en la silla, escuché un ruido proveniente del exterior. Era un sonido sordo, como el de pasos acercándose. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté y me asomé por la ventana, pero la neblina era tan densa que apenas podía ver. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Me di la vuelta, esperando enfrentarme a quien o lo que fuera que estuviera acechando en la neblina. Pero no había nadie. La puerta simplemente se había abierto con el viento. Sin embargo, en el umbral, algo captó mi atención. Una figura apenas visible desapareció en la neblina justo cuando volví a mirar. El desfiladero del miedo. Era un jueves por la tarde cuando recibí la llamada de mi jefe. Jack, necesitamos que lleves esta carga a través de Morgan's Pass. Es urgente, dijo con una voz que denotaba más nerviosismo de lo habitual. Morgan's Pass era conocido entre los camioneros por sus peligrosas curvas y su historial de accidentes inexplicables. Pero nunca fui supersticioso, así que acepté sin dudar. La ruta era solitaria y la carretera serpenteaba entre montañas escarpadas. A medida que avanzaba, una neblina espesa comenzó a cubrir el camino, limitando mi visibilidad a unos pocos metros. Ajusté mi radio para buscar alguna estación que rompiera el silencio sepulcral, pero solo encontré estática. De repente, un golpe fuerte sacudió mi camión. Me detuve en seco, pensando que había chocado con algo, pero al mirar a través del parabrisas no había nada. Bajé del camión para inspeccionar y ahí fue cuando lo vi. Un trazo de pintura roja en la parte frontal, pero sin señales de haber impactado con otro vehículo o animal. Inquieto, pero decidido a no dejarme llevar por el miedo, continué mi viaje. La neblina se hacía más densa, y con ella la sensación de que algo no estaba bien. Entonces, en medio de la niebla, divisé una figura. Era una mujer parada al lado de la carretera mirando fijamente hacia mi camión. Estaba inmóvil, con una expresión vacía en su rostro. Reducí la velocidad, preguntándome si necesitaba ayuda, pero algo en mi interior me gritaba que no me detuviera. Justo cuando estaba a punto de pasar junto a ella, desapareció en la neblina como si nunca hubiera estado allí. El corazón me latía con fuerza. Debo estar imaginando cosas, me dije a mí mismo. Pero entonces, la radio del camión cobró vida. Una voz distorsionada se escuchó a través de la estática. Vuelve, vuelve. Apagué la radio de un golpe. Mi respiración se agitó y un sudor frío recorrió mi espalda. Continué manejando. Cada curva del desfiladero me hacía temer lo peor. De repente el camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon, el motor se ahogó y sin previo aviso, todo se apagó, dejándome a oscuras en medio de esa carretera maldita. Intenté reiniciar el motor, pero no hubo respuesta. Estaba atrapado. Con la linterna en mano, salí del camión. La neblina había creado un manto que apenas me permitía ver más allá de unos pocos metros. Decidí caminar en busca de señal para mi teléfono, pero algo en el ambiente me decía que estaba siendo observado. Mis pasos resonaban en el silencio y cada crujido de las ramas bajo mis pies me hacía saltar. Entonces escuché algo que me heló la sangre, un susurro, una voz suave y siniestra que parecía venir de todas direcciones. «No estás solo», decía. En ese momento entendí que el desfiladero de Morgan's Pass escondía secretos más oscuros de lo que jamás pude imaginar, y yo estaba a punto de descubrirlos. Atrapado en el desfiladero, con la voz aún resonando en mis oídos, comencé a caminar a lo largo de la carretera, con la esperanza vana de encontrar ayuda o al menos una señal de vida.
Cada paso que daba parecía alejarme más de la realidad y más hacia una pesadilla viviente. La neblina se espesaba con cada metro que avanzaba, transformando el paisaje en una serie de sombras y contornos distorsionados. Mis pensamientos giraban en torno a la figura que había visto y a la voz que había escuchado. ¿Estoy perdiendo la razón?, me preguntaba. Después de lo que parecieron horas, vi algo en la distancia, una luz tenue, como la de una lámpara. Con una mezcla de alivio y temor, me dirigí hacia ella. A medida que me acercaba, la luz se hizo más clara, revelando ser de una vieja cabaña de madera, solitaria y aparentemente abandonada en medio de la nada. Con cautela, me acerqué a la puerta de la cabaña. Estaba entreabierta, chirriando con cada ráfaga de viento. Empujé la puerta y entré. Dentro, la cabaña estaba vacía, salvo por una mesa con una vela encendida en el centro y una silla al lado. No había señales de que alguien viviera allí, pero la vela estaba fresca, como si alguien la hubiera encendido recientemente. Decidí esperar en la cabaña, esperando que la luz de la mañana me diera una mejor oportunidad de encontrar ayuda. Sin embargo, mientras me sentaba en la silla, escuché un ruido proveniente del exterior. Era un sonido sordo, como el de pasos acercándose. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté y me asomé por la ventana, pero la neblina era tan densa que apenas podía ver. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Me di la vuelta, esperando enfrentarme a quien o lo que fuera que estuviera acechando en la neblina. Pero no había nadie. La puerta simplemente se había abierto con el viento. Sin embargo, en el umbral, algo captó mi atención. Una figura apenas visible desapareció en la neblina justo cuando volví a mirar. El terror se apoderó de mí. Ya no estaba seguro de qué era real y qué era producto de mi imaginación. Decidí que no podía quedarme en esa cabaña. Tenía que moverme, tenía que encontrar una salida de ese desfiladero maldito. Salí de la cabaña y continué mi camino, guiándome solo por la débil luz de mi linterna. El silencio era absoluto, roto solo por mis pasos y el latido de mi corazón. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Un grito humano, lleno de dolor y terror. Venía de más adelante en el camino. Corrí hacia el origen del grito, movido por un impulso de ayudar, o quizás solo por la necesidad de encontrar a otro ser humano en ese lugar infernal. Lo que encontré, sin embargo, me dejó sin aliento. En medio de la carretera, iluminada por la luz de mi linterna, yacía una figura humana. Se trataba de un hombre tendido en el suelo, con su ropa desgarrada y manchada de sangre. Me acerqué cuidadosamente, temiendo lo peor. Al llegar a su lado, me di cuenta de que aún respiraba, aunque débilmente. Intenté hablarle, preguntarle qué había ocurrido, pero no pudo responder. Sus ojos se movían frenéticamente, como si estuviera viendo algo aterrador. Siguió así por unos segundos, hasta que sus ojos se fijaron en algo detrás de mí. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó un brazo y señaló hacia la neblina, antes de que su cuerpo se relajara y quedara inmóvil. Me giré rápidamente, siguiendo la dirección de su dedo, pero no vi nada más que la neblina espesa y opresiva. Sin embargo, sentí una presencia, algo que me observaba desde la oscuridad, algo maligno y amenazante. Sabía que tenía que salir de allí. Con el poco coraje que me quedaba, comencé a correr por la carretera, alejándome del cuerpo y de lo que sea que acechaba en la neblina. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas se negaron a seguir moviéndose. Finalmente, exhausto y sin aliento, me detuve. La neblina comenzaba a disiparse con los primeros rayos del amanecer. A lo lejos, podía ver el final del desfiladero. Con las últimas fuerzas que me quedaban, continué mi camino hacia la salida. Al salir del desfiladero, la luz del sol me golpeó como una revelación. Nunca había estado tan agradecido por ver el amanecer. Tras escapar del desfiladero de Morgan's Pass, me prometí a mí mismo que nunca más volvería a ese lugar maldito. Sin embargo, lo que viví allí me perseguía cada noche en mis sueños y cada día en mis pensamientos. La imagen del hombre herido en la carretera, los gritos, la presencia maligna en la neblina,
Todo se repetía en mi mente una y otra vez. Decidí que necesitaba respuestas. No podía simplemente olvidar y seguir adelante. Necesitaba entender qué había sucedido en ese desfiladero y por qué. Comencé a investigar, buscando cualquier tipo de información sobre Morgan's Pass y sus leyendas o historias. Mis búsquedas me llevaron a una pequeña biblioteca en un pueblo cercano. Allí, entre viejos periódicos y libros de historia local, encontré referencias a sucesos extraños en el desfiladero a lo largo de los años. Accidentes inexplicables, personas desaparecidas, avistamientos de figuras fantasmales. Parecía que no era el único que había experimentado el terror en ese lugar. Uno de los artículos mencionaba a un anciano del pueblo, un tal señor Whitaker, que supuestamente sabía más sobre el desfiladero que cualquier otra persona. Decidí buscarlo, con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre mi experiencia. Encontré al señor Whitaker viviendo solo en una casa al borde del pueblo. Era un hombre mayor, con ojos cansados pero lúcidos. Al principio se mostró reacio a hablar, pero cuando le conté lo que había experimentado, su actitud cambió. Lo que viste en el desfiladero no es algo que se pueda explicar fácilmente, dijo con una voz grave. Ese lugar tiene una historia oscura, una historia que se remonta a muchos años atrás. Hay quienes dicen que está maldito, que las almas de aquellos que han muerto allí nunca encontraron la paz. Me contó historias del desfiladero, algunas que se remontaban a décadas atrás. Historias de un accidente de tren en el siglo XIX, de un grupo de mineros atrapados en una cueva, de un asesinato sin resolver. Todas terminaban en el desfiladero. La neblina, continuó, es donde ellos moran. Es una barrera entre nuestro mundo y el suyo. Algunos dicen que es una puerta que no debería abrirse. Sus palabras me llenaron de un miedo aún mayor que el que había sentido en el desfiladero. No solo había enfrentado algo sobrenatural, sino que había estado en un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba. Antes de irme, el señor Whitaker me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Ten cuidado, joven. Algunos secretos están mejor guardados, y algunos lugares deberían permanecer olvidados». Salí de la casa del señor Whitaker con más preguntas que respuestas. No sabía si lo que me había dicho era verdad o solo leyendas del pueblo, pero algo en su tono me decía que había más verdad en sus palabras de lo que me gustaría admitir. En los días siguientes, intenté retomar mi vida normal, pero el desfiladero de Morgan's Pass seguía acechando en mi mente. Noches sin dormir, pesadillas constantes, una sensación de que algo me había seguido desde aquel lugar. Fue entonces cuando decidí que tenía que volver. Necesitaba enfrentar mis miedos, necesitaba saber la verdad. Así que, una tarde, tomé mi camión y me dirigí de nuevo hacia el desfiladero. Al llegar, la neblina comenzó a formarse, como si el desfiladero mismo me reconociera y me recibiera. Con cada metro que avanzaba, sentía como el miedo y la anticipación crecían en mi interior. Pero esta vez estaba decidido a encontrar respuestas. En el punto exacto donde había encontrado al hombre herido, me detuve. La carretera estaba desierta, con solo la neblina como compañía. Bajé del camión y me adentré en la niebla, llamando, preguntando, desafiando a lo que sea que se escondiera allí. Y entonces, como si respondiera a mi desafío, algo comenzó a materializarse en la neblina. Una figura, una sombra, algo que no era completamente humano. Se acercaba lentamente, y con cada paso podía sentir cómo el aire se enfriaba a su alrededor. Paralizado por el miedo, pero incapaz de apartar la mirada, enfrenté a la figura que emergía de la neblina. Era una mujer, o lo que alguna vez había sido una mujer. Su rostro estaba pálido y sus ojos eran vacíos, como dos abismos sin fondo. «¿Quién eres?», logré preguntar con voz temblorosa. La figura se detuvo a pocos metros de mí y con una voz que parecía venir de otro mundo respondió: «Soy el recuerdo de lo que una vez fue. Soy lo que queda cuando la vida se va y solo queda el dolor». Su respuesta me dejó sin aliento. No era solo un fantasma o un espíritu. Era la personificación del sufrimiento y la muerte que había impregnado el desfiladero durante años. «¿Qué quieres de mí?»,
Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Quiero que recuerdes, dijo la figura, que recuerdes y adviertas a los demás que este lugar es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y que hay lugares que deben ser respetados y temidos. La figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la neblina como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, solo, con sus palabras resonando en mi mente. Regresé a mi camión y me alejé del desfiladero, sabiendo que nunca volvería. Había encontrado mis respuestas, aunque no eran las que esperaba. Morgan's Pass era más que un simple lugar, era un recordatorio de los misterios y horrores que yacen en los rincones oscuros del mundo. Desde entonces, he contado mi historia a quienes están dispuestos a escuchar, advirtiéndoles sobre el desfiladero de Morgan's Pass. Algunos me creen, otros no, pero sé que hice lo que tenía que hacer. Y aunque la vida ha continuado, una parte de mí siempre permanecerá en ese desfiladero, un testigo silencioso del miedo y los secretos que alberga. El hombre del gancho en la Ruta 40. Nunca pensé que mi vida como trailero me llevaría a vivir una experiencia que cuestionaría mi cordura. Mi nombre es Jack, y esto que voy a contarles sucedió en una fría noche de otoño en la Ruta 40, un trayecto que había recorrido incontables veces. Pero aquella noche, algo cambió. Era una de esas noches donde la luna llena iluminaba el camino y las estrellas parecían brillar con más intensidad. Había estado en la carretera durante horas y el cansancio empezaba a hacer mella en mí. Estaba decidido a hacer una última entrega antes de regresar a casa para el fin de semana. Mientras conducía, la radio comenzó a emitir un zumbido estático. Frustrado, intenté sintonizar otra estación, pero todo lo que conseguí fue un silencio absoluto. Resignado, apagué la radio y me sumergí en mis pensamientos, acompañado solo por el ruido constante del motor y el viento que silbaba fuera del camión. Pasé por un pequeño pueblo cuyas luces parpadeaban débilmente en la distancia. No había nadie en las calles, lo cual no era sorprendente considerando la hora. Después del pueblo, la carretera se tornó más solitaria y oscura. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En el espejo lateral noté una figura de pie en el borde de la carretera. Al acercarme pude distinguir que era un hombre, alto, delgado, con un abrigo largo y gastado que ondeaba con el viento. Lo más inquietante era lo que tenía en lugar de una mano, un gancho metálico que brillaba bajo la luz de la luna. Instintivamente, disminuí la velocidad, aunque algo en mi interior me gritaba que siguiera adelante. El hombre del gancho no se movió, permaneció inmóvil, su mirada perdida en la carretera. Por un momento, nuestros ojos se encontraron en el espejo retrovisor y un escalofrío recorrió mi espalda. Había una intensidad en su mirada que no pude descifrar. Aceleré, dejando atrás al hombre del gancho, intentando convencerme de que solo era un vagabundo o un loco, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más, algo profundamente perturbador en esa figura solitaria. La noche se arrastró y mi mente seguía volviendo a ese encuentro. Cada vez que miraba por el espejo, temía ver esa figura siniestra siguiéndome, pero solo había oscuridad. Horas más tarde, cuando el amanecer comenzaba a romper la oscuridad, decidí detenerme en una cafetería de carretera. Necesitaba café y quizás una charla casual para sacarme esa imagen de la cabeza. La cafetería estaba casi vacía, excepto por un par de clientes habituales y la camarera, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable. Mientras bebía mi café, la conversación inevitablemente giró hacia mi noche en la carretera. Les conté sobre el hombre del gancho, esperando que se rieran o me dijeran que estaba imaginando cosas, pero en lugar de eso, hubo un silencio incómodo. La camarera, con una expresión seria, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja: «¿Así que lo has visto?». Intrigado y algo nervioso, le pedí que continuara. Con una voz temblorosa, me contó una historia que había escuchado de los viejos del pueblo. Hablaba de un hombre que había perdido su mano en un accidente de camión hace muchos años en la Ruta 40.
Se decía que había sido reemplazada por un gancho y que, desde entonces, el hombre se había convertido en algo más, algo que no era completamente humano. La historia que la camarera relató se hundió profundamente en mi mente. Según ella, después del accidente, el hombre del gancho se había transformado en una especie de espectro de la carretera, una figura maldita condenada a vagar por la Ruta 40. Algunos decían que aparecía solo a aquellos que estaban a punto de enfrentar un peligro, una advertencia macabra. Otros creían que era un presagio de muerte. Con el café terminado y la historia resonando en mi cabeza, pagué y salí de la cafetería. La luz del día había disipado parte de mi miedo, pero la inquietud permanecía. Subí a mi camión, decidido a terminar mi entrega y regresar a casa lo antes posible. El viaje de regreso fue tenso. Cada sombra en la carretera me hacía saltar y cada ruido extraño me hacía mirar nerviosamente a los espejos. No vi al hombre del gancho de nuevo, pero su presencia parecía acecharme a cada milla. Al llegar a mi destino, descargué la mercancía con manos temblorosas, ansioso por poner fin a ese viaje. El receptor de la carga, al ver mi estado, preguntó si estaba bien. Le conté brevemente mi experiencia, esperando un poco de comprensión o al menos un comentario racional. Pero en lugar de eso, se puso pálido y me miró fijamente. «Jack, no eres el primero en verlo», dijo con voz grave. «Hace años un compañero mío tuvo un encuentro similar. Al poco tiempo tuvo un accidente fatal en esa misma ruta. Ten cuidado». Esas palabras me persiguieron todo el camino de vuelta a casa. No podía dejar de pensar en el hombre del gancho y en las advertencias que había recibido. ¿Era simplemente una leyenda local o había algo de verdad en esas historias? Finalmente, llegué a casa sano y salvo. Mi esposa y mis hijos me recibieron con los brazos abiertos, sin saber la angustia que me había acompañado durante el viaje. Traté de olvidar la experiencia, de atribuirla al cansancio y al estrés del trabajo. Pero cada vez que me preparo para un nuevo viaje, especialmente si la ruta incluye la Ruta 40, no puedo evitar sentir un escalofrío. Me pregunto si volveré a encontrarme con el hombre del gancho y qué significaría eso para mí. Aunque no tengo respuestas, una cosa sé con certeza. En la carretera no estás nunca completamente solo y algunos misterios están mejor sin resolver.